de esta sesión. Bien, iniciamos entonces esta sesión sincrónica de hoy, viernes 5 de noviembre de 2021. Vamos a iniciar esta sesión complementando algunos puntos que habíamos dejado pendientes la sesión anterior. Y a continuación, lo que haremos será explicar, si es que se requiere, algunos puntos que de repente requieren aclaración a la actividad 1 o a la actividad número 2. Entonces vamos a realizar alguna aclaración si es que se requiere en este caso, ¿no? Y si se ha comprendido, no se tuviera ninguna duda, entonces no habría, digamos, mayor problema. Sin embargo, para aquellos que requieren alguna aclaración, pues en esta sesión atenderemos algunas consultas respecto a esta parte. Bien, entonces vamos a ir al punto donde habíamos quedado la anterior sesión. La anterior sesión habíamos mencionado estos 11 principios propuestos por Meyer que están referidos al aprendizaje multimedia. Bien, entonces vayamos revisando cada uno de estos principios. Y sí me gustaría que participen. Vamos a tener un espacio donde ustedes, esto que estamos contemplando el día de hoy, pues podamos también aplicarlo a algunos ejemplos y es donde quiero que puedan también participar. Bien, vamos entonces al primer principio de la lista, que sería el principio multimedia. Este principio establece que las personas aprenden mejor cuando los contenidos se muestran en formato imagen más texto, que si solo se trata de texto, ¿no? Entonces, este principio indica de que es muy importante utilizar imágenes que ilustren algún contenido que en algún momento, en este caso, o algún tema en particular se desee enfocar, y pues en estos temas abordados son útiles las imágenes y además combinarlos con algún texto. Vamos a al segundo principio, que sería el principio de la contigüidad. Este principio establece que las personas aprenden mejor cuando las imágenes y las palabras que hacen referencia a un mismo contenido se ubican cerca la una de la otra, ¿no? Entonces, este principio indica de que la posición o la ubicación de las palabras que se van a incluir a las imágenes estén ubicados de forma contigua. Bien, vamos a la siguiente. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos una imagen. Sí, acá arriba el título que indica el proceso cognitivo, ¿no? Entonces, aquí tenemos una imagen donde se trata de poder explicar cómo se realiza este proceso cognitivo, y acá se dan a conocer algunos elementos importantes, ¿no? Donde incluimos en este caso incluimos texto. En este primer círculo se menciona el deseo de conocer,
un elemento importante, otro elemento importante, la capacidad para aprender, y otro elemento, la capacidad para expresar lo conocido, ¿no? Entonces, está una imagen, ¿sí? Una imagen, y acá está a continuación de la imagen algún texto explicativo, ¿no? Que le da sentido a, en este caso, a la utilidad que le vamos a dar a esta imagen, ¿no? Bien, entonces podría representar, si hablamos en el contexto de la educación, hablamos de un estudiante o un alumno, ¿sí? Y mencionamos estos elementos que intervienen dentro de su proceso cognitivo. Bien, entonces vamos al tercer principio, que sería el principio de la temporalidad. Las personas aprenden mejor cuando los textos y sus correspondientes imágenes se despliegan en la pantalla de manera simultánea, ¿no? Si vamos a utilizar algunas imágenes y textos con determinados efectos, ¿no? Entonces, en esos casos se debe incluir, ¿sí? La imagen, desplegar la imagen y además el texto de manera simultánea, ¿no? Entonces, en algunos casos, si hablamos de las presentaciones PowerPoint, por ejemplo, tenemos la posibilidad de agregar algunos efectos, o si utilizamos algunas otras herramientas, ¿no? Que nos permiten incluir imágenes, texto en movimiento, ¿no? Para darle algún efecto de dinamicidad, algún efecto a la forma en cómo se va a ir mostrando tanto la imagen como el texto. Bien, vamos a la siguiente presentación. Tenemos el principio de modalidad, ese es el principio 4. Este principio establece que las personas aprenden mejor de imágenes y narración que de imágenes y textos, ¿no? Es bueno combinar, no solamente utilizar imágenes y texto, sino dependiendo de la temática, en este caso a tocar, a veces narrar y utilizar una imagen, ¿sí? Nos ayudará en la explicación. La narración estimula el sentido de la audición y refuerza el aprendizaje al hacer más fuerte el estímulo utilizando más de un sentido, ¿no? No solamente, en este caso, el alumno utilizará el sentido de la vista, sino también utilizará el sentido, en este caso, utilizarán el oído, el sentido de la audición. Entonces, vamos a observar a continuación esta imagen, ¿no? Esta imagen. Bien, en el contexto de lo que es la investigación científica, tres pilares importantes que tiene la investigación científica cuando se desea plantear un trabajo de investigación. Un pilar importante es definir el problema de investigación. Además del problema, identificar cuál es el objetivo del trabajo de investigación. Y si corresponde también plantear la hipótesis. Entonces, son tres pilares, es una trilogía importante dentro de lo que vendría a ser la investigación científica. El problema, ¿sí? El problema es un pilar importante, ya que cada investigador, desde su propia experiencia, desde su propia perspectiva, podrá plantear el problema
en este caso, que investigará o el problema que plantea investigar en un trabajo de investigación. Vamos a observar la siguiente imagen. En esta imagen, observando esta imagen, ¿qué tipo de problemas podemos observar aquí en esta imagen? Y vamos a participar acá. ¿Qué tipo de problema observamos? Algunos de repente vamos a ver, observan de repente un problema diferente al que tal vez otro pueda identificar. Entonces, vamos a ver, tenemos presentes en este momento en sala, están 11 participantes. Bien, Anaí, adelante. Muy buenas noches, Magíster. Bueno, El- adelante. bueno, primeramente observo las llantas. Son cuadradas. Yo veo un problema ya ahí. Después, me parece, no sé, no logro observar bien la primera persona que está jalando. Creo que lleva la soga atada al cuello, no sé, no logro observar bien con exactitud. Sí, así es, está, está tratando de poder llevar hacia adelante este carruaje, ¿no? Está bien, ¿qué más observarías? Eso es todo, Anaí. Sí, creo que sí. Muy bien. Entonces, Por ahora. está bien. Anaí observa, por ejemplo, en esta imagen, un problema es la forma que tienen las llantas, indica que no ayuda para poder transportar ese carruaje, ¿no? Dificulta el transportar esto. Luego, la persona que está adelante, ¿no? Hace el mayor esfuerzo por llevar hacia adelante este carruaje. Bien, vamos a también pedir que pueda participar Fabiola, adelante. ¿Qué otro problema puedes tú observar? Buenas noches. También creo que se ve que están, si no me equivoco, se ve que están cargando personas o son llantas. No puedo distinguir muy bien, aparte de las ruedas y el manejo de la cuerda en el señor de adelante. Si no me equivoco, están cargando personas o creo que también son ruedas redondas. Eso es lo que veo, licenciada. Muy bien. Bueno, el problema es también en este caso, lo que observa Fabiola es que existen o son cosas o son personas desde su punto de vista que es un problema, ¿no? Que esa cantidad de personas u objetos de repente no permiten tampoco de que se pueda llevar hacia adelante este carruaje. Bien, a ver, veamos, tenemos también a sus compañeros Israel. Adelante. Bien, buenas noches, Magisterio. Lo que Buenas veo tardes. en la imagen es que no lo han sabido colocar la rueda adecuada. Están llevando las ruedas cargadas, las redondas, ¿no? Mientras que las cuadradas lo han puesto. Si cambiarían, tal vez les daría mejor, ¿no? Ese problema yo lo veo, Magister. Muy bien. Está bien. También aquí reitera Israel de que un problema son esas ruedas, ¿no? Que no ayudan para nada y será imposible trasladar este carruaje hacia adelante, ¿no? Impulsarlo hacia adelante. Entonces, vemos que en esta imagen, ¿sí? Vemos que en esta imagen, eh, cada uno de ustedes puede observar un problema diferente, ¿sí? Y eso pasa
en el contexto de la investigación científica, cuando se trata de proponer ya sea una tesis de pregrado, de posgrado o simplemente un trabajo de investigación, en este caso, un trabajo de investigación dentro de alguna institución abocada a la investigación o un instituto de investigación, lo que primero debe plantear es cuál es el problema concreto que va a enfocarse en este trabajo de investigación, ¿no? Y cada uno de los investigadores, desde su propio punto de vista u óptica, podrá proponer un problema o similar, ¿sí? Con un tema similar, o podría enfocar de repente tal vez un problema, pero considerando algunos otros aspectos relacionados a un tema general, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, en nuestro medio del tema de la violencia, ese tema es muy general. Si planteamos un problema de investigación, podríamos, en este caso, algunos podrían enfocando a un tema más específico, el tema de la violencia intrafamiliar o la violencia en el ámbito laboral, la violencia tal vez en un ámbito en particular, por ejemplo, los adultos mayores, etcétera, ¿no? Entonces, podemos plantear diferentes temáticas, podríamos decir, más específicas con relación a un tema general. Entonces, es importante considerar de que dependerá mucho de la experiencia, dependerá mucho del punto de vista a partir del cual plantea este problema. Y bueno, ayuda bastante también realizar una revisión bibliográfica. Es importante realizar revisar un estado del arte, etcétera, ¿no? Ver qué antecedentes existen antes de plantear un tema, en este caso de investigación. Entonces, bien, este principio, ¿en qué consiste? Ahora volveré atrás. ¿Por qué hemos tocado este tema? Vayamos a ver hacia atrás. Hemos indicado que el principio de la modalidad consiste o establece este principio que las personas aprenden mejor de imágenes y la narración que de imágenes y texto, ¿no? Entonces, en este ejemplo, lo que he tratado de poder mostrarles es de que utilizar una imagen en algunos casos puede, y además utilizar la narración puede ser más efectivo que incluir solo imagen y texto, ¿no? Combinar estos principios, será muy importante a la hora de poder utilizar este tipo de, en este caso, este tipo de elementos multimedia. Vamos al principio número 5, el de redundancia. Las personas aprenden mejor cuando las imágenes utilizadas son explicadas a través de una narración o texto escrito, pero no con ambas a la vez. Entonces, este principio de redundancia es importante considerar de que o utilizamos la narración o utilizamos el texto, ¿no? Si en la imagen anterior que yo tenía, lo que he optado es por utilizar la narración, ¿no? Y acá solo el título está presente junto a la imagen. Pero si además de la narración incluyo todo esto que estoy explicando, lo incluyo acá en un texto específico, en este caso no sería conveniente. Este principio nos establece de que deberíamos optar por una de las dos alternativas. El cerebro tiene que tomar decisiones y no puede atender todo a la vez.
utilizar 3 formatos distintos para transmitir información produce una sobrecarga cognitiva que perjudica el aprendizaje. Entonces, esta es la razón por la cual debemos nosotros aplicar este principio para evitar esta sobrecarga cognitiva. Bien, vamos al principio número 6, que es el principio de coherencia. Las personas aprenden mejor cuando las imágenes, las palabras o los sonidos que no tienen relación directa con el contenido se eliminan de la pantalla. A veces utilizamos imágenes innecesarias o palabras o sonidos innecesarios. Entonces debemos depurar esto que de repente no es tan útil, ¿no? A ver, vayamos a ver este ejemplo. Aquí les he tratado de mostrar un ejemplo. Les pediría que lo analicen y me indiquen qué elementos estarían sobrando en esta. Eso es parte de una diapositiva, si es una de las diapositivas de un documento PowerPoint. Entonces, ¿qué estaría sobrando aquí? Vamos a ir participando. A ver, veamos, me gustaría escuchar a algunos que no han participado. Fernando, adelante. Buenas noches. Bueno, yo puedo ver en la diapositiva que existe muchos elementos, ¿no? Y distrae del tema principal. Puedo ver por ejemplo, 3 dibujos, ¿no? Perdón, 2 dibujos de unas personas ahí y un animalito, un perrito. Aparte, puedo ver que también la misma diapositiva tiene muchos elementos distractivos, ¿no? Bueno, si yo estaría explicando este tema para mis estudiantes, creo que ellos estarían más pendientes en el lápiz, el color del vasito y todo eso, ¿no? Pienso que hay demasiados elementos que distraen la temática principal. Muy bien. ¿Qué podrías tú eliminar vamos a concentrarnos solamente en esta presentación que está debajo del título del principio de coherencia? ¿Qué podrías tú eliminar para que sea mucho mejor, más, podríamos decir, más coherente esta imagen, ¿no? Bueno, yo eliminaría las 2 imágenes que están, ¿no? Las personas ahí que creo que están en un escenario televisivo y la imagen del perrito, ¿no? Que está ahí. Muy bien. Gracias, Fernando. Continuemos. A ver, tenemos a Galia. Adelante. Bien, si no tiene tal vez la posibilidad de utilizar el micrófono. Leonardo, por favor. Adelante, Leonardo. Bien, ¿algún voluntario? Tal vez, Magíster, yo Adelante. quitaría lo que es la estadística, porque no tiene nada que ver con la imagen que se ve, ¿no? Aquí Ya. hablamos de clases de técnicas, aquí se ve la observación, lo que está viendo el perito. Y lo que es la entrevista, aquí están entrevistándole aquí, ¿no? A la persona que están hablando a la vez. Y lo que es el trabajo de campo ya se estaría luego realizando después de la entrevista que hagan ellos, porque estamos hablando de clases de técnicas.
Muy bien. Gracias, Israel. Bien, entonces, a ver, veamos una forma, vamos a aplicar este principio. Vamos, este es el antes y vamos a ir al después. Ya, aquí tenemos de que en esta presentación debería solo incluirse este esquema, ¿no? Hay imágenes que salían sobrando. A veces sucede que sobrecargamos con imágenes o sonido o texto innecesario, ¿no? Ahora aquí sí, si revisamos algunos textos, no vamos a, digamos, conflictuarnos si se puede añadir o quitar alguno de estos elementos, pero sí están en la bibliografía, se incluyen como parte de técnicas a la técnica estadística, al trabajo de campo. Pero bueno, lo que nos interesa es ver que aquí, sí, en esta luego de aplicar este principio de coherencia, estamos concentrando la atención en este esquema presentado, ¿no? Entonces, esta presentación, este esquema está mucho mejor ahora, ¿sí? Y esa imagen o esas imágenes no ayudaban, ¿no? No ayudaban. Bien, vamos al principio número 7, que es el de señalización. Las personas aprenden mejor cuando se agregan señales que indican dónde deben poner su atención. Es importante utilizar recursos, por ejemplo, utilizar flechas, utilizar algunos recuadros, negritas o negrillas, círculos sobre los contenidos, con la finalidad de hacer que o mostrar que son importantes. Esto ayuda al alumno a enfocarse en lo que realmente es importante, ¿no? Y además reduce la sobrecarga cognitiva. Entonces, acá yo en la presentación he ido aplicando este principio de señalización al incluir un color diferente, por ejemplo, a algunas palabras que son importantes, ¿no? Entonces, vemos que podríamos utilizar este principio de diferente manera, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos al utilizar negrillas o negritas y además utilizar un color diferente? Es llamar la atención de modo que en este caso se pueda dar mayor importancia a estas palabras, ¿no? Vayamos ahora a esta imagen. Estamos utilizando este principio de señalización. ¿Qué aspectos aquí consideran? ¿Por qué estaríamos aplicando el principio de señalización? Acabamos de mencionar de qué elementos se pueden utilizar para aplicar este principio. Bien, a Lisbeth, por favor, pedirle de que pueda mencionarnos por qué razón estamos aplicando este principio de señalización en esta imagen. Buenas noches, Magister. Bueno, adelante. Para los pasos, por ejemplo, nos habla el tema de esquema de investigación. El primer paso, ahí está el número 1, el planeamiento del problema a investigar. Y la flecha nos indica que el segundo paso va a ser el contexto. Bueno, eso es lo que entiendo, ¿no? Muy que nos bien. indica el paso que sigue. En este caso, al aplicar este principio, podemos utilizar flechas, por ejemplo, ¿no? Que nos ayudan a entender de que aquí hay un orden, ¿no es cierto? Esta es la primera etapa o el primer componente, este es el segundo y este es el tercero, ¿no? Muy bien, utilizamos las flechas. ¿Qué más puedes tú mencionar, Lisbeth? ¿Algo más? Bueno, al ser un esquema, eso es lo que más se destaca, ¿no? Cuando incluimos texto es cuando utilizamos negrillas para resaltar algunas palabras importantes. Muy bien, entonces ya de diferentes maneras se podría aplicar este principio de señalización, ¿no? Puede ser en este caso en algún esquema o dentro del mismo texto, ¿no? Así como lo hemos mencionado anteriormente.
aquí, ¿no? Donde estamos incluyendo a este principio de señalización. Bien, vamos al principio número 8, que sería el principio de segmentación. Las personas, este principio establece que las personas aprenden mejor cuando los contenidos están divididos en pequeños apartados y cuando pueden navegar libremente a través de ellos, ¿no? Entonces, a veces segmentar, ¿sí? O dividir algunos apartados de otros puede permitir, en este caso, que se pueda comprender mejor lo que se desea mostrar. A ver, veamos acá en esta siguiente diapositiva. Aquí estamos aplicando este principio de segmentación. Ya sea que lo pongamos en una sola diapositiva o en diferentes, aquí vemos que está mostrándose las técnicas, todas las técnicas que existen, estas técnicas de investigación. Y en particular esta, a ver, acá tengo un lápiz, vamos a utilizarlo. Vamos a utilizar el lápiz que tenemos acá. Tenemos en particular esta técnica que sería la técnica de observación, ¿sí? Me parece que el color no se visualiza muy bien. A ver, vayamos a ver. Esta técnica que se está enfocando, que es la observación, ¿sí? Esta es la que aquí a la derecha, ¿sí? Aquí a la derecha se detalla, ¿no? En esta parte. Aquí se menciona, en este caso, qué tipos de observación existen, ¿no? Hablamos de la técnica de observación y en la segunda... En el segundo apartado estamos especificando de que existen cuatro tipos de observación: la observación estructurada, la observación participante, no participante, la observación experimental, ¿no? Entonces, en algunos casos, cuando tratamos de enfocar algunos puntos en particular de algún tema, pues aplicar este principio de segmentación nos ayuda a realizar esta explicación, ¿no? A desglosar a partir de este esquema general, ir enfocándonos a cada una de las partes que forman parte de este esquema general. Bien, entonces, a ver, vamos a quitar esta parte. Bien, vamos a borrar la pizarra. Vamos a continuar. Tenemos el principio 9, que es el principio de preentrenamiento. Este principio establece que las personas aprenden mejor cuando se les introducen los conceptos clave de la formación antes de ver los contenidos desarrollados, ¿no? Y bueno, seguramente cuando ustedes deben tocar alguna temática, es importante realizar una introducción breve, ¿no? Que de alguna manera le pueda dar a conocer, en este caso les dé a conocer a los estudiantes, a los alumnos, les dé a conocer la temática a tocar, ¿no? En este caso, algunos conceptos clave que se van a abordar, ¿sí? De modo que se pueda entender todo lo que se va a desarrollar en adelante, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser alguna temática en particular. Bien, entonces vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos el principio número 10, que es el principio de la personalización. Este principio establece que las personas aprenden mejor cuando el tono utilizado en la narración de los cursos virtuales o los cursos online
es cercano y familiar que cuando el tono es formal, ¿no? Entonces, dependerá también del grupo de personas con las cuales se trabaje, del auditorio que se tenga, de poder utilizar en la narración, ¿sí? Utilizar en la narración en este caso, no un tono muy formal, ¿sí? Sino en este caso lo que nos recomiendan es utilizar un tono cercano y un tono familiar, ¿no? Vamos a el último principio, que sería el número 11, el principio de la voz. Este principio establece que las personas aprenden mejor cuando utilizan una voz humana en los cursos virtuales, en los cursos online, que cuando se utiliza un software que transforma el texto en audio, ¿no? Entonces, este principio establece que se debería en lo posible utilizar una voz humana. Cuesta realizarlo, tal vez esfuerzo, tiempo, ¿no? Para poder utilizar esto. Sin embargo, es mejor que utilizar algún software que nos permita, digamos, transformar o convertir el texto en audio. Bien, hemos ya concluido esos 10 principios que era lo que estaba pendiente, y ya esto les dejaría para que puedan ir analizando estas imágenes. Algunas de ellas las hemos incluido cuando hemos ido ya mencionando estos principios. En estos ejemplos de aplicación, la pregunta es, ¿cuáles de los principios propuestos por Meyer se aplican? Y aquí vemos algunas de estas imágenes, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una imagen donde se presenta, o es una diapositiva donde se incluye un esquema, ¿no? Un esquema, y en este esquema podemos observar, ¿sí? De que el título es la encuesta. Les pediría que revisen unos segundos esta parte. ¿Y qué principios se estarían aplicando en esta diapositiva en particular? De los 11 principios mencionados, ¿qué principios estaríamos aplicando? Bien, Leticia, adelante. Bien, Nandi. Lisa, no sé si me estoy confundiendo, pero sería uno el de la señalización. Ya, muy bien. ¿Por qué el de señalización? ¿Qué se está utilizando? ¿Qué elemento? Las flechas que guían cada parte de ese mapa conceptual. Ya, muy bien. Las flechas que de alguna manera orientan acá, ¿no? Se define lo que es la encuesta, y aquí estas flechas indican de que la técnica, miren, bueno, entraríamos tal vez en un análisis al respecto, pero en general es una técnica, ¿sí? De investigación, de recopilación de datos también, y el instrumento que se utiliza aquí, el instrumento indica el cuestionario, ¿no? Cuando se aplica esta técnica de investigación, el instrumento es un cuestionario. Este cuestionario, aquí hay una flecha, contiene preguntas, ¿no? Preguntas
En este caso, serían aspectos que los encuestados deben responder. Entonces, incluye preguntas y estas preguntas pueden ser de qué tipo, abiertas, cerradas, o puede ser una combinación, ¿sí? Pueden ser combinadas o semicerradas, ¿no? Entonces, y acá se describe cada una. Entonces, el principio de la señalización se aplica para poder mostrar, digamos, en esta presentación, este esquema, ¿no? Que se incluye. Bien, vamos a la siguiente. Aquí tenemos en esta diapositiva, tenemos por un lado texto y por otro lado tenemos una imagen. ¿Qué principio estaríamos aplicando aquí? Bien, Ruth puede participar. Bien, Leonardo, adelante. De los 11 principios, ¿cuál estaría aplicándose acá? Fernando, adelante. Bueno, los nombres no son un poquito difíciles de aprenderse, son bastante complicaditos, pero como usted dijo, ¿no? Hay uno de esos principios que habla que podemos utilizar o la narración o el texto, pero no ambos. En este caso, puedo ver que utiliza el texto para poder dar a conocer cuál es la teoría del aprendizaje significativo según Ausubel, ¿no? Muy bien. ¿Y esa imagen, Fernando, tiene relación con el texto? ¿Ayuda en algo esta imagen o está por demás? Para mí personalmente distrae, ¿no? Un poquito distrae, pero también a la vez ayuda, ¿no? Está hablando de cómo el foquito, por ejemplo, sabemos muy bien que representa alguna idea, algún pensamiento, ¿no? Que una persona tiene, ¿no? De alguna manera pienso que está relacionado, ¿no? Ayuda, creo que sí. Muy bien. Entonces, hemos hablado del principio de multimedia. ¿En qué consiste este principio que establece que es conveniente usar imagen y texto, ¿no? Principio de multimedia. El otro principio, además que habíamos mencionado, era el de redundancia, ¿no? De que o bien usamos texto y además la imagen o la narración y la imagen. En este caso se está optando por utilizar texto e imagen, no ambos, ¿no? Entonces vemos aquí de que se están aplicando dos principios, ¿no? Vamos a continuación. Ya, esta imagen ya la hemos visto justamente cuando hablamos del principio de la modalidad, ¿no? De la modalidad, en este caso, donde habíamos mencionado de que el estudiante o el alumno, además del sentido de la vista, se utiliza también el sentido, en este caso, del oído, la audición, pues le ayuda a comprender mejor, ¿no? Vamos a la siguiente, esta ya la hemos mencionado también, ¿sí? Esta también, habíamos hablado del principio de la segmentación, ¿sí? Y de la coherencia también, ¿no? Aquí tenemos una imagen y podríamos analizar y ver qué críticas tenemos, ¿no?
¿qué principio aplicaríamos? Primero analicemos si en este caso habrá algo que está por demás, la imagen tiene relación con el texto. ¿Qué es lo que cuál sería el análisis que haríamos en particular a esta diapositiva? Muy bien, Galia, adelante. Buenas noches, Magíster. Yo Buenas. puedo ver, por ejemplo, en esta diapositiva, en esta imagen, que hay igual muchos elementos distractivos y además hay redundancia. Hay dos imágenes que están presentando casi lo mismo, por ejemplo, el de los tipos de fichas y los colores que son muy llamativos y hacen perder el enfoque de lo que realmente se quiere dar a conocer o el mensaje que se quiere transmitir. Galia, ¿qué mejorarías aquí? ¿Qué eliminarías? Bueno, en relación a los colores, los tipos de letra, ¿qué mejorarías? Adelante. Quizá lo sacaría unificaría los colores. Uno, después usaría solamente una de las imágenes. Muy bien. El fondo también lo cambiaría, cosa que tenga un poquito más de relación también, ¿no? Con los otros colores que tal vez voy a usar. Y también el tipo de letra, por ejemplo, todas las letras están ahí en mayúscula. La numeración también no está, hay algunas que están con letras blancas y otras están con negras. Muy bien. Eso. ¿Qué principio aplicarías aquí de los 11 que hemos mencionado? No recuerdo muy bien su nombre, Magíster, ¿Qué consiste? de los principios. Bueno, pero el hecho de eliminar, depurar algunos elementos que no ayudan, ese principio que establece hacer esa revisión previa es el principio de coherencia, ¿no? Está muy Sí. bien, es exactamente lo que hiciste, aplicaste el principio de coherencia. Gracias, Magíster. Muy bien, continuamos entonces. Y estamos viendo algunas más que las van a revisar. Esta, por ejemplo, ya la hemos revisado anteriormente cuando hablamos del principio de multimedia, ¿no? Aquí tienen algunos otros esquemas que ustedes pueden ir revisándolos. Este también lo hemos ido revisando y bueno, a los que también trabajan también con algunos temas relacionados a matemáticas, ¿no? Vemos también que pueden de alguna manera tratar de que se pueda comprender mejor los temas abordados, ¿no? Tratando de utilizar un texto adecuado. Y bueno, en matemáticas son más números, ¿no? Los que se incluyen. Bien, entonces con esto habríamos concluido ya esta parte que faltaba. Este análisis lo hemos hecho porque en una de sus actividades, ¿sí? Que es la número 2, es donde se pide que hagan algún análisis de algunas diapositivas o algún documento PowerPoint que lo hayan realizado ya sea hace meses atrás o hace algunas semanas atrás y ustedes hagan un análisis, realicen alguna crítica y observen qué mejoras podrían realizar, ¿no? Ahora que estamos abordando este tema relacionado a los principios que deberíamos considerar, ¿no? Los principios multimedia. Vamos a les voy a compartir el documento donde están las dos actividades que deben desarrollar. A ver, vayamos al documento. No recuerdo si lo tengo abierto. A ver, un momentito. Quiero saber cómo les va con las actividades pendientes.
Por un lado, si ya están desarrollando la actividad 1, la actividad número 2, si ya están preparados para realizar su examen en línea, que son las actividades que tienen un plazo, ¿no? Algo que les había recomendado también en el grupo de WhatsApp, nadie se retrase, de que todos cumplamos los plazos, así se va a tal vez una oportunidad para entregar algún trabajo y todo aquello. A ver, voy a ir cerrando algunos archivos. Ya, muy bien. Entonces, ahora sí tengo el documento. Bien, entonces, en las orientaciones que corresponden a la semana 1, orientaciones didácticas, ustedes tienen ya aquí detallada la actividad número 1, aquí tienen una introducción a la unidad temática 1, está el propósito pedagógico y acá está la actividad número 1, ¿no? Y esta actividad indica resumen e infografía. Y aquí está la consigna que la deben también revisar y cumplir lo que se pide, ¿no? Indica realice la lectura del texto académico de la primera semana y la lectura complementaria, acercamiento al aprendizaje multimedia, ¿no? Es lo primero que deben hacer. Y en el segundo punto indica construya un resumen de 3 o más hojas y una infografía. Entonces lo que deben realizar es un resumen de los materiales ya mencionados de 3 o más hojas y una infografía, ¿no? El formato de presentación indica de que el trabajo debe ser presentado en un documento PDF. ¿Qué significa esto? Que su resumen más la infografía que realicen, incluyanla como imagen, tal vez al final de su resumen, y en un solo documento, ese documento en este caso lo lleven a formato PDF para enviarlo por plataforma. Deben incluir su carátula, el interlineado 1.5, el tamaño de letra número 12 o 12 puntos y aquí algo que me consultaban era respecto al tipo de letra. El tipo de letra no se menciona aquí, pero algo que me consultaron era de que anteriormente utilizaron el tipo de letra Times New Roman en las unidades anteriores. Entonces, aquí mantengamos ese tipo de letra ya que no se especifica, ¿no es cierto? Bien, por favor, ¿me aclaran este punto también ustedes? Sobre el tipo de letra, ¿me pueden indicar si efectivamente ha sido así? Sí, Lice. Sí, perdón, maestra. Está muy bien. Utilizado. Esto en los módulos anteriores, ¿no es cierto? Entonces mantengamos ese tipo de letra, ya que es un tipo de letra que lo han ido utilizando. Y en los textos académicos, ya sea monografías, tesis, un tipo de letra que se pide es Times New Roman, Arial, ¿no? Y bueno, vamos a utilizar ese tipo de letra ya que no se especifica. Y la alineación justificada, ¿no? Que tenemos para elegir en Word, la alineación justificada
y los márgenes 2.5 centímetros izquierdo, superior e inferior en estos tres casos, ¿no? Y 3 centímetros en el margen derecho. Entonces debemos considerar estos márgenes. El archivo debe estar identificado. Ahora, antes de enviar su trabajo por la plataforma, deben guardar su archivo, incluyendo su nombre, su apellido, guión actividad 1, guión semana 1, ¿no? Es importante que sigan estas instrucciones en cuanto al formato. Bien, vamos más abajo. El producto de esta actividad, bueno, ya hemos indicado que es el resumen y además es la infografía, lo que se espera como producto de esta actividad. Aquí pueden revisar los criterios de evaluación que se van a considerar. Bien, entonces ahí los recursos y las herramientas que van a utilizar. Bien, ¿alguna pregunta sobre la actividad número 1 o está todo claro y no requiere mayor explicación? Adelante, por favor, o me confirman si todo está comprendido. Hola. Adelante, Fernando. Tal vez no sé, nos pide un resumen y una infografía. Creo que las dos actividades buscan el mismo objetivo y desde mi punto de vista es doble trabajo con un mismo objetivo. No sé si podríamos hacer, no sé, o el resumen o la infografía. Una infografía es un resumen también, pero donde se utiliza tal vez algún esquema, gráficos, imágenes. Y bueno, yo veo que son dos cosas casi similares y estaríamos haciendo dos actividades con el mismo objetivo. No sé si podríamos hacer uno de los dos, esa era mi consulta. Bien, Fernando. Bueno, aquí las instrucciones están especificadas y debemos cumplirlas. Por un lado, el resumen, que debe ser de 3 páginas o pueden ser más, y una infografía, o sea, son ambos productos que se deben entregar. Entonces, cumplamos, ¿no? No nos compliquemos mucho en, bueno, estas instrucciones se han dado a todos los grupos y por lo cual se debe cumplir. Entonces, depende mucho de cómo lo van a hacer ustedes. El resumen es en forma de texto, ¿no? Hacer un resumen en forma de texto y al final la infografía. Ahí es donde pueden utilizar tal vez un esquema, hacerlo, digamos, tratar de esquematizar todo lo que ustedes vayan mencionando en su resumen. Entonces, hay que cumplir ambas actividades, Fernando. Bien, vamos entonces a la segunda actividad, ¿no? Bueno, lamentablemente, pues es esto algo que nos han indicado también en coordinación de que se deben cumplir estas actividades tal cual se indican. Entonces, y se les pide de que tratemos nomás de responder a lo que se pide. En la actividad número 2, lo que se pide es un análisis de una presentación en PowerPoint. Es un análisis, ¿no? No se pide que ahora realicen el PowerPoint, sino seguramente ustedes ya tienen alguna diapositiva que la han realizado hace tiempo o hace semanas. Esas diapositivas las pueden analizar. El objetivo es hacer una crítica, hacer recomendaciones, por ejemplo, de qué aspectos no estaban enfocando o aplicándolos correctamente, qué fallas tenían y qué cosas se podrían mejorar, ¿no? Entonces, en la consigna, sí, aquí en la consigna indica, ubique un archivo PowerPoint con un mínimo de 10 diapositivas, esto es lo mínimo, ¿no?
pueden tener 10 diapositivas tal cual está o más de 10. Indica que usted lo ha realizado en meses o en años pasados, ¿no? Aquí se está indicando de que son diapositivas que tal vez en algún momento ustedes las han utilizado, ¿no? Y las han realizado con algún objetivo. Vamos más abajo. Primero es ubicar estas diapositivas. El segundo punto de la consigna es realizar un análisis teniendo en cuenta los principios de aprendizaje multimedia planteados por Meyer, que desarrolla la capacidad crítica respecto a la comunicación visual a partir de su experiencia personal, ¿no? Entonces, después de ubicar las diapositivas, deben realizar un análisis, ¿no? Ya considerando los 11 principios que hemos ido mencionando. Y de alguna manera los he introducido a esto al incluir las imágenes de las diapositivas que fuimos analizando al abordar cada principio, ¿no? El siguiente punto, después de realizar este análisis, ¿sí? De estas diapositivas, enfocándose a los principios, deben realizar una lista de fallas y aciertos de cada una de las diapositivas que se está analizando. Esto hay que hacerlo diapositiva por diapositiva. Tienen que ir mencionando las fallas y los aciertos. Y el siguiente punto, construya una tabla que contenga la lista de fallas y aciertos. Entonces aquí realizan su lista, pero acá es donde ya en forma de una tabla mencionan específicamente cuáles son las fallas y cuáles son los aciertos, ¿no? Estos dos puntos están relacionados y haga una valoración a continuación. Haga una valoración y critique cada diapositiva, ¿no? Realizar una valoración de cada diapositiva. El siguiente punto, escriba recomendaciones que permitan mejorar las diapositivas, ¿sí? Una recomendación por diapositiva. Las críticas son por cada diapositiva, y las recomendaciones también. La pregunta sería, ¿se comprende cómo hacerlo o hacemos más o menos, podríamos mostrar un ejemplo de cómo tienen que enfocar estos puntos? Si está por demás, bueno, la explicación, pues continuamos. Magíster, yo solicitaría, por favor, que hagamos con usted un ejemplo. Ya, muy bien, Galia. Está bien. Entonces, voy a tomar esta parte de la consigna, ¿sí? Y bueno, enseguida vamos a ver entonces ese ejemplo. En cuanto al formato, es similar al anterior. Solo les pediría que revisen esta parte. Bueno, felicito a los que lo hacen con mucha anticipación. Hay algunos participantes que me indicaban de que cuando tratan de enviar el documento PDF de la actividad 2, lo que les pide es no el PDF, sino les pide enviarlo en Word. Entonces, eso les pediría que revisen de esta actividad 2. No he recibido respuesta, he consultado a los encargados de la parte técnica de la plataforma, ver si aquí ha habido un error, tiene que ser en Word o de repente lo van a mejorar esto en plataforma. De todas maneras, hasta que no me respondan, si les piden en Word y no acepta PDF, pues envíenlo en Word, ¿no? Eso yo les pediría si es que ya lo desean enviar. Voy a insistir en que me aclaren en qué formato tienen que enviarlo, ¿no? Seguramente la plataforma está configurada de esa manera en plataforma esta actividad. A ver, escuchemos a Fabiola.
si algo nos puede mencionar. Adelante, Fabiola. Licenciada, sí se puede, he enviado en PDF y sí he aceptado la plataforma. Ah, ya, de repente como he enviado esa observación, tal vez ya lo han corregido y bueno, no me respondieron. Yo no sabía si ya lo habían corregido. Está bien, gracias, Fabiola. Es bueno, Nada, licenciada. gracias. Entonces, sí, envíenlo en PDF. Creo que aquí ya no hay ese problema que me estuvieron consultando. Y lo demás es similar en cuanto a la carátula, interlineado, tipo de letra, y volvemos a mencionar que pues utilicen el tipo de letra Times New Roman, que es el que estaban utilizando anteriormente. Luego la justificación o el tipo de alineación justificado, márgenes, y ya saben, el archivo que envíen, el análisis que van a realizar, todo este análisis es en Word, ¿no? Es un documento Word que lo van a convertir a PDF, ¿no? Entonces no deben enviar las diapositivas aparte, solamente en el mismo documento van a ir capturando algunas diapositivas que se piden acá, hacer el análisis de cada diapositiva. Entonces, un solo documento deben enviar, ¿no? Con todo esto que hace un momento hemos especificado. Bien, vamos entonces, creo que ahí termina y aquí está el producto que se espera y acá están los recursos que van a utilizar y los criterios de evaluación. Bien, a ver, vayamos a revisar el ejemplo. Voy a... Bien, les voy a compartir este documento y aquí tenemos los puntos especificados en la consigna y vamos a dar una orientación de cómo lo pueden organizar, ¿no? Hay detalles que ya son parte de la creatividad, la iniciativa de ustedes, pero también en algunas partes necesitamos de que ponernos de acuerdo, ¿no? De cómo lo vamos a realizar algunas partes, ¿no? De modo que se cumpla lo solicitado. Y bueno, recuerden también de que al finalizar el módulo, lo que nos piden es seleccionar los 4 mejores trabajos, ¿no? Junto al informe que nos piden. Entonces, pues me gustaría que se esfuercen de la mejor manera posible y ustedes estén satisfechos también del trabajo que van a ir realizando. Bien, vamos a entonces ir a esta explicación. Bien, aquí está, he tratado de incluirlo en el documento Word. ¿Qué es lo que se pide? Primero, ubique el archivo PowerPoint con un mínimo de 10 diapositivas. Cada uno de ustedes tiene que buscar, yo voy a suponer de que la diapositiva que he encontrado es la que está referida a este tema, técnicas de investigación, ¿no? Ya ustedes aquí especificarán cuáles son. En este caso sería el documento, ¿no? El documento en PowerPoint o el archivo. Bien, entonces, bien, encuentran el archivo PowerPoint, entonces es el que van a analizar. Y aquí es donde se pide realizar un análisis teniendo en cuenta hemos indicado los 10 principios de, bueno, los 11 principios son, ¿no? Propuestos por Meyer, ¿no? Aquí es donde hemos indicado, debemos realizar un análisis, ¿sí? Y aquí les adjunto este cuadro que lo habíamos visto anteriormente. Bien, entonces están los 11 principios y aquí mencionarán, ¿no? No especifica diapositiva por diapositiva,
tal vez ir revisando sus diapositivas y ver cuáles de estos principios se aplican, ¿no? Cuáles se están aplicando, en este caso indicarán si se aplica o no se aplica, ¿no? ¿Sí? Se aplica, en este caso, en el archivo, y cuáles no se aplican, ¿no? Se aplica tal vez la coherencia, aquí faltó la O, el de coherencia de repente, analizando, siendo críticos con su propio trabajo, de repente ven que no se aplica, ¿no? Observan que hay diapositivas muy sobrecargadas, que de repente, como hemos visto y hemos realizado ese análisis el día de hoy, de repente ahora pueden ver que habían imágenes que no eran necesarias, algunos sonidos innecesarios, etcétera, ¿no? Contigüidad, entonces tienen que ustedes ir viendo cuáles sí aplican, cuáles no se aplican, ¿no? Entonces aquí van revisando cada uno de estos principios, ¿no? Este sería el siguiente punto. Quiero saber si hasta aquí se entiende lo que van a ir realizando. Sí, magíster. Ya, muy bien. Entonces vamos a ir más adelante. Indica los dos siguientes puntos. Haga una lista de fallas y de aciertos de cada una de las diapositivas que está analizando. Acá deben ir haciendo una lista, realizando una lista, pero en el siguiente punto además indica construya una tabla que contenga esta lista. Entonces, para responder a estos dos puntos, pues, los responderán con la tabla, ¿no? En la tabla estarán estos dos puntos solicitados, donde están las fallas y los aciertos, ¿no? Ahora, aquí irán enumerando, irán detallando cuáles son estas fallas y cuáles son estos aciertos, ¿no? Bien, una vez de que hagan esto, ¿sí? Vamos abajo. Los siguientes puntos, haga una valoración y critique cada diapositiva. Siguiente punto, escriba recomendaciones que permitan mejorar las diapositivas, una recomendación por diapositiva. Entonces, estos dos puntos los pueden responder yo, por ejemplo, acá, ¿no? Simplemente para el ejemplo he rescatado, voy a suponer de que esta es la primera diapositiva, esta es la segunda, y acá la crítica y la recomendación, ¿no? La crítica y la recomendación. O sea, en esta tabla, ustedes saben que pueden capturar pantalla, ¿sí? Con print screen, y una vez de que capturen pantalla, pues incluyen esa diapositiva en el tamaño que se ajuste a la tabla, ¿no? Lo importante es que se visualice y les permita mostrar cuál es la crítica, cuál es la recomendación, ¿no? Entonces, de esa manera tendrían que ir realizando, tendrían que realizar su análisis de las 10 diapositivas como mínimo, ¿no? Entonces, si son 10, pues las 10 analizan. Porque si nuevamente van a capturar estas pantallas solo para críticas y más abajo solo para recomendación, pues van a utilizar una mayor cantidad de páginas. Entonces, tratemos siempre de ser eficientes en el uso también de, en este caso, la cantidad o el tamaño del archivo que vamos a ir enviando. Bien, quiero saber si estos dos puntos se han comprendido. Bien, ¿alguien tiene alguna consulta respecto a estos dos puntos? Bien, si no hay, adelante, Galia, adelante. Magister, no sé si podría, por favor, pedir a los que están encargados de la plataforma, tal vez ser más específicos con las actividades que debemos realizar o bueno, con las consignas que ponen, porque yo veo que existe en dos puntos que hay redundancia. Por ejemplo, haga una valoración y critique cada diapositiva
y escriba recomendaciones y arriba, más arriba sobre el listado y sobre la tabla, ¿no? Que parece lo mismo, pero yo por eso había pedido que tal vez usted nos haga una aclaración con respecto a eso, porque da a entender que parece que quiere una cosa, pero luego al mismo tiempo es lo mismo, ¿no ve? No sé si me dejo entender. Sí, Quizá eso, por favor. está bien, Gaby. Gracias. Sí, ha sido necesario aclarar, yo creo, ahora esto, ya que prácticamente esta es una actividad que van a realizar, pero el resultado es este, ¿no? Aquí es donde mostramos esta lista, la plasmamos en la tabla, pero sí, bueno, no sé cuánto podamos hacer, digamos, para que hagan un cambio inmediato, pero sí, para más adelante tal vez lo van a tener que realizar, pero sí es buena esa observación porque confunde un poco, ¿no? A la hora de revisarlo, de repente no sabemos si acá incluimos esa lista y más abajo nos piden una tabla. Pero bueno, lo salvaremos de esa manera ahora y ya así hablamos el mismo lenguaje y no cometemos ningún error al enviar esta actividad, ¿no? Vamos entonces, después de esta, igual lo mismo ocurre acá. Podrían hacerlo, separar esta parte, se puede hacer de esa manera, pero yo ya, y bueno, yo acá les sugeriría que en una sola tabla pues se dé respuesta a ambas preguntas. A ver, en el chat alguien acaba de escribir. No, está bien, Fabiola. Si digamos, en tu caso, tal vez lo que hiciste es responder, por ejemplo, por un lado, las críticas y separaste también las recomendaciones, no hay problema. Lo importante es que incluyas y respondas, ¿no? A lo solicitado. ¿Nos puedes aclarar tal vez algún detalle más, Fabiola? No solamente eso, licenciada, no hice en el formato que acaba de explicar. Primero yo puse lo que son las presentaciones y abajo, según el formato, las instrucciones que decía en la plataforma, según eso he respondido a cada punto. No está con ese formato, tal vez sería bueno también, como decía mi compañera, que nos dé un formato un poquito más de explicación en las instrucciones para realizar las actividades. Yo sí hago antes de lunes, antes del fin de semana incluso, porque tengo actividades Sí, sí. en el trabajo, tengo que viajar a diferentes comunidades y no hay internet, licenciada, y por eso tal vez entrego un poquito antes. Está muy bien, está muy bien. Si tú respondiste, porque ahora lo hemos abordado con la finalidad de que también no tengan ningún conflicto, está bien, lo importante es que incluyan, solo pues si lo hacen en este formato reducen también nuevamente incluir imágenes, incluir nuevamente la crítica o la recomendación, ¿no? Pero está bien, veo que hay participantes que lo hacen con anticipación, ya para también cumplir con los plazos y no tener ningún problema, sobre todo en la conexión a internet, ¿no? Y bueno, eso también ayuda a también salvar alguna duda con más anticipación, ya que gracias a ellos también identificamos de repente alguna situación en particular. Muy bien, con esto concluimos esta sesión de hoy. Creo que hemos tratado de ser lo más claros posibles en relación a la forma como debe enviarse estas dos actividades, ¿no? Bien, entonces con esto cerramos esta sesión de hoy. Estaremos nuevamente en la sesión siguiente con ustedes. A ver, vamos a ver en qué horario estamos también con ustedes. ¿Dónde está? Les he incluido los horarios de nuestras sesiones, ¿no? El día de mañana a horas 18 estaremos con nuestra sesión número 2. Entonces, bien, entonces con esto cerraríamos la sesión de hoy. Y voy a enviarles, ¿cuántos estamos acá? Y con la finalidad también de que podamos de alguna manera cumplir con
estas sesiones que son importantes y sobre todo las de avance, donde abordamos también el avance de las unidades temáticas, es importante que estén presentes, ¿no? Entonces les voy a enviar un formulario Google en unos minutos más, esto con la finalidad de registrar también su asistencia, su participación, ¿no? Entonces, bien, gracias por su atención, ¿sí? Con esto cerramos esta sesión de hoy. Muchas gracias, Magíster, por las aclaraciones y hasta mañana. Hasta mañana. Bien, entonces, con esto cerramos esta sesión de hoy. Gracias, buenas noches, licenciada. Gracias, Permiso. buenas noches. Buenas noches, Fabiola, Nandi. Gracias, buenas noches, Magíster. Buenas noches, Israel.